Hola, buenas tardes. Hoy les traigo un ejemplo de análisis de datos cinéticos. Va a ser resuelto por el método diferencial, inicialmente por diferenciación gráfica, ya que para este método diferencial existen tres formas de hacerlo. Uno es por diferenciación gráfica, otro es por diferencias finitas o método numérico, y el otro es por un ajuste de un polinomio. Vamos a realizar este ejercicio por cada uno de los métodos, pero ahora vamos a iniciar por el método de diferenciación gráfica. Entonces, este ejemplo fue tomado de el libro Elementos de Ingeniería de Reacciones Químicas de Fogler, en su cuarta edición. El ejemplo nos dice que la reacción de cloruro de trifenilmetilo y metanol está dada por esta reacción. Entonces, trifenilmetilo es el compuesto A, el metanol es el compuesto B, A más B produce C más D. Se llevó a cabo en una solución de benceno y piridina a 25 grados Celsius. La piridina reacciona con ácido clorhídrico que después precipita como clorhidrato de piridina, de tal modo que la reacción es irreversible, como lo dice la flecha que está en un solo sentido. Los datos de concentración y tiempo se dan en esta tabla, en la siguiente tabla. Se obtuvieron en un reactor intermitente. Este tipo de ejercicios eh, son como una simulación de la realidad, en donde nosotros hacemos el experimento y a distintos tiempos vamos a medir la concentración del compuesto de interés. Entonces, mediante estos datos, nosotros vamos a aproximar una ecuación de velocidad para poder saber cómo es el mecanismo de la reacción. Entonces, aquí tenemos los pasos del algoritmo para resolver este ejercicio por este método. Como primer paso, se postula una ley de velocidad. Aquí si tenemos que la reacción es A más B que produce C más D, entonces la posible ecuación de velocidad tiene esta forma. La velocidad con la que se consume A va a ser igual a una constante cinética por la concentración de A elevado a alfa multiplicado por la concentración de B elevado a beta. También tenemos como nos dijeron que es un reactor intermitente, tenemos que la ecuación que se utiliza para reactores intermitentes va a ser igual a esta. El cambio de moles con respecto del tiempo es igual a la velocidad de consumo, a la velocidad de A de reacción de A multiplicado por el volumen de reacción. Luego, en el siguiente paso nos dice que procesemos los datos en términos de las variables medidas. Esto es con las ecuaciones. Tenemos aquí concentración y aquí tenemos que la ecuación está en moles. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer esto. El diferencial con respecto del tiempo de el número de moles de A, este volumen que está acá pasa a dividir al lado opuesto igual a la velocidad de A. Entonces aquí tenemos que el número de moles sobre el volumen, esto va a ser igual a concentración. Entonces sería el diferencial de la concentración de A con respecto del tiempo va a ser igual a la velocidad de A. Llamémosle a esta ecuación cinética 1 y a esta otra ecuación la ecuación 2. Entonces, en el tercer paso nos dice que busquemos las simplificaciones. Como simplificaciones del problema, tenemos que la reacción ocurre en fase líquida. Por lo tanto, el volumen va a ser igual al volumen inicial, va a ser igual a una constante. Eh, Luego, como otra simplificación, aquí tenemos que la concentración inicial del metanol era 0.5 y la concentración del compuesto A
es 0.05. Entonces aquí ¿qué se ve? Aquí vemos que la concentración de B es igual a 10 veces la concentración de A. Por esta razón se puede decir que la concentración de B es aproximadamente igual a la concentración de B inicial, porque el compuesto B está en exceso y para esta reacción la concentración de B no es un ítem importante porque B está en exceso. Entonces quien limita la reacción claramente es el compuesto A. Entonces de aquí y tomando la ecuación 1 tenemos que menos la velocidad de reacción de A va a ser igual a una constante cinética. Ahora si tenemos que CB es aproximadamente igual a CB sub 0, tenemos entonces que CB sub 0 elevado a la beta por CA elevado a la alfa. Entonces a este término vamos a llamarle K', porque como esto todo es una constante, podemos llamarlo K'. Entonces tenemos que menos R sub A va a ser igual a K' por la concentración de A que elevado a la alfa. Esta sería la ecuación 1A. Ahora, la ecuación 1A en 2, reemplazada en 2, tenemos que el diferencial de la concentración de A con respecto del tiempo va a ser igual a menos K' por la concentración de A elevado a la alfa. Y esta ecuación es la que vamos a linealizar. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos logaritmo natural de ambos lados y nos queda de esta forma. Logaritmo natural, este menos, si multiplicamos toda la expresión por menos 1, se pasaría para este lado y este término se hace positivo. Entonces quedaría menos el diferencial de C sub A con respecto del tiempo va a ser igual a logaritmo natural de K' más alfa por el logaritmo natural de la concentración de A. Reorganizando este término, tenemos entonces el logaritmo natural de menos el diferencial de concentración con respecto del tiempo va a ser igual a alfa por el logaritmo natural de la concentración de A más el logaritmo natural de K'. Entonces, si vemos la forma de esta ecuación, esto tiene la forma esta. Supongamos que esto es el eje Y, es Y, va a ser igual alfa, M, logaritmo natural de CA es X y logaritmo natural de K es B. Entonces, si vemos, esta es la ecuación de una recta. Ahora, con los datos que tenemos, esto en una hoja de cálculo, vamos a calcular lo que necesitamos primero, calcular delta CA sobre delta T para después calcular el diferencial y después aplicar los logaritmos y todo esto para cuando grafiquemos la recta, por medio de la recta calculamos la pendiente y ahí calculamos el orden de reacción para el compuesto A, con respecto del compuesto A. Y después el intercepto con el eje Y nos estaría dando la expresión logaritmo natural de K, a la cual le aplicamos la operación inversa y tendríamos K'. Entonces vamos a la hoja de cálculo y efectuamos esto. Como ya mencioné, necesitamos primero delta CA con respecto del tiempo. Entonces eso viene, lo obtenemos de esta forma. Aquí en el primer renglón va a ser 0. En el segundo renglón tenemos menos delta CA. Entonces aquí sería menos, el delta CA sería CA2 menos CA1 sobre delta T.
sería T2 menos T1. Aquí ya tenemos el primer valor y para el resto de valores simplemente rellenamos. Entonces, como aquí tenemos que es concentración por 10 a la 3, aquí también tenemos que es delta CA sobre delta T por 10 a la 3. Luego vamos a hacer una gráfica donde vamos a hacer un histograma con estos valores. El histograma lo hacemos de esta forma, una gráfica de barras, los datos, nos queda de esta manera. Ahora dar formato a serie de datos sin intervalo, nos queda de esta forma. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a darle los valores a este eje, que serían estos valores. Pero aquí no los muestra en la mitad, como si estuvieran aquí, pero realmente estos valores estarían aquí. Aquí iría el 50, aquí 100, 100. Entonces aquí tomamos el punto medio en cada barra del histograma y vamos a trazar una curva que se ajuste, que pase por todos estos puntos. El inconveniente de este método es que es manual. Entonces la curva no es muy precisa y tampoco las estimaciones que se hacen de los valores son muy precisos. Bueno, entonces aquí lo extendemos hasta acá y nos queda aproximadamente aquí. Ahora vamos a estimar los valores para menos el diferencial de C sub A con respecto del tiempo, y esto de igual forma nos va a quedar elevado a la 3. Entonces aquí vemos que para T, porque el eje X es tiempo, para T cuando T vale 0, el eje Y vale 0.3. Entonces aquí colocamos 0.3. Ahora, para el punto que sigue, venimos aquí donde corta la curva con el borde de la barra. Proyectamos este punto. Es aproximadamente 0.175. Aquí digo que es donde está el error porque es muy apreciativo, no es tan exacto. Entonces colocamos 0.175 y así sucesivamente con el resto de puntos. Aquí sería el otro sería aquí, lo proyectamos de igual forma, este otro sería por aquí y este otro por acá. Ya con estos puntos sería suficiente. Entonces aquí venimos y estamos aproximadamente en 0.125. El que sigue estaría aproximadamente en 0.075. El que sigue aproximadamente en 0.05 y el que sigue aproximadamente en 0.04, 0.35 mejor. Entonces ya con estos puntos podemos, con estos puntos que tenemos el diferencial de CA con respecto del tiempo. Pero si vemos esta ecuación, vamos a llevarla, de esta ecuación necesitamos el logaritmo natural del diferencial y el logaritmo natural de la concentración. Entonces la ponemos por aquí y luego acá en estas columnas extras necesitamos el logaritmo natural de la concentración. Entonces vamos a sacar el logaritmo natural de la concentración, que va a ser igual a esto. El logaritmo natural de esto. Ahora el logaritmo natural de menos el diferencial de la concentración de A con respecto del tiempo. Va a ser el logaritmo natural de esto. Rellenamos para ambas columnas. Aquí movemos esta hacia acá. Ahora insertamos otra gráfica de puntos en la cual colocaremos el logaritmo natural de la concentración en el eje X y en el eje Y iría el logaritmo natural del diferencial. Entonces aquí vamos a ajustar una línea de tendencia, cual si vemos la tendencia es lineal, vamos a señalar que nos muestre la ecuación de la recta y R cuadrado
vemos 0.98, bastante cercano a 1, ¿sí? Entonces, si vemos, la pendiente de esta recta es igual a 2.27. Entonces, el orden de reacción lo aproximamos a una reacción de segundo orden con respecto al compuesto A. Bueno, entonces ya con una reacción de orden 2 venimos a lo que ya habíamos desarrollado y tenemos esta ecuación. El diferencial de la concentración de A con respecto del tiempo va a ser igual a menos K' por la constante, la concentración de A elevada a la alfa, pero ya sabemos que alfa es igual a 2. Reemplazando en alguno de los valores que tenemos en esta tabla, vamos a utilizar este renglón. Entonces, como esto está multiplicado por 10 a la 3, tenemos que menos el diferencial de la concentración va a ser igual a menos 0.125 por 10 a la menos 3 igual a K' por la concentración de A, que sería igual a 30.6 por 10 a la menos 3 elevado al cuadrado. Entonces, despejando para acá, nos queda que 0.125 por 10 a la menos 3 sobre 30.6 por 10 a la menos 3 al cuadrado. Esto nos da un total para K' de 0.133. Las unidades para esta constante son decímetro cúbico sobre mol por minuto. Entonces, si sabemos que K' es igual a K por la concentración de B inicial elevada a la beta, y sabemos que es una reacción de primer orden con respecto a B, entonces beta es igual a 1. Tenemos que K' igual a K va a ser igual a la concentración de B inicial. Luego, despejando para acá, tenemos que K va a ser igual a K', que es 0.133 decímetros cúbicos sobre mol por minuto, sobre la concentración de B inicial, que nos dice el problema es 0.5 mol por decímetro cúbico. Efectuando esta operación en la calculadora, tenemos que K va a ser igual a 0.266 minuto a la menos 1. Entonces, la cinética de la reacción puede ser escrita de esta forma. Tenemos que la velocidad de consumo de A va a ser igual a 0.266, que es la constante cinética, por la concentración de A elevada al cuadrado por la concentración de B. Y así le damos respuesta a la pregunta del problema. No olvides darnos like y suscribirte a nuestro canal. Es la mejor forma de apoyarnos. Hasta la vista, amigos.